Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestra cita de todos los viernes el primer viernes de cada mes. Es para la Asociación Colombiana de Pediatría de Neonatología. Un gusto recibirlos hoy en este mes de agosto, que comienza el mes para nosotros y la Semana de la Lactancia Materna. Y hoy desde la asociación hemos decidido hacer un conversatorio para lanzar esta celebración y este momento tan especial para incentivar más nuestro trabajo de apoyar y proteger la lactancia. Un saludo especial de parte de nuestra junta directiva y pues de mi parte como presidente de la Regional Centro, de nuestro presidente nacional, el doctor Ricardo Sánchez, y por eso pues hoy vamos a presentar este selecto grupo de especialistas en el tema que nos van a ayudar a comprender y hacer este conversatorio de sostener la lactancia materna, cuidar el planeta, una conversación necesaria. Sabemos que el lema de este año es prioricemos la lactancia materna, construyamos sistemas sostenibles. Entonces, por eso hemos invitado hoy al doctor Leo Nederben, que es especialista en nutrición humana. Desde hace varios años se desempeña en la Organización Panamericana de la Salud como asesor de alimentación, nutrición y actividad física en las escuelas y en salud mental. El doctor nos acompaña desde Washington. El doctor Pablo Durán, ya amigo de la casa, que en varias oportunidades nos ha acompañado y nos ha apoyado en cada uno de estos eventos como experto en salud pública. El doctor Pablo Durán es médico especialista en pediatría, especialista en salud pública, doctor en medicina, fellow en epidemiología nutricional y nutrición internacional, con orientación en nutrición materno-infantil del Cornell University, máster en epidemiología y en historia de la ciencia, y se desempeña desde el año 2010 como asesor regional en salud perinatal en la Unidad de Salud de las Mujeres Maternas y Neonatal y Reproductiva en el Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud. Nos acompaña desde Buenos Aires. La doctora Gira Torres, que es nuestra representante de la casa. Ella es pediatra experta en lactancia materna y en educación superior. Se empeña en este momento como la coordinadora de programas especiales de la Universidad del Bosque y como coordinadora de la clínica, coordinadora del servicio de pediatría de la clínica Los Cobos Medical Center. Entonces, pues, con este selecto grupo de especialistas que nos acompaña, vamos a dar inicio a este conversatorio. No sé si estamos todos bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro conversatorio y como el lema nos dice, ¿no? Nos dice sosteniendo la lactancia, ¿cierto? Vamos a hablar que la leche materna es un alimento sostenible y que cuida la nutrición humana, que cuida el planeta. ¿En qué consiste eso, doctor Leo? Por favor, nos acompaña con esa pregunta. ¿Por qué estamos hablando de sostenibilidad? Bueno, muchas gracias. Voy a compartir unas láminas para responder a esa pregunta. Bueno, les hablaré un poco sobre la relación entre la lactancia materna y el medio ambiente, respondiendo a la pregunta. Y bueno, tengo algunas láminas adicionales sobre las prácticas y beneficios de la lactancia materna, ¿no? Y pues en realidad la lactancia materna en sí no tiene mayor impacto al medio ambiente, sino más bien es la mejor oportunidad que tenemos como seres humanos para un buen comienzo de la vida.
Sabemos que es el alimento ideal y la opción más segura para una buena salud, un planeta saludable y también el crecimiento de los lactantes y niños pequeños y que cubre todas las necesidades nutricionales e inmunológicas de los lactantes en los primeros 6 meses de vida. Entonces, en cambio, pues vemos que en muchos países hay cada vez menos práctica de lactancia materna debido a la amplia distribución y comercialización y publicidad que se hace para los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, esos sucedáneos de la leche materna, aparte de no ser tan bueno para la salud como la lactancia materna, también tiene un impacto enorme en el medio ambiente. Frecuentemente se basan en la leche de vaca y esa producción de leche de vaca conjuntamente con el empacamiento, la distribución, lleva a mayores emisiones de gas de efecto invernadero, también a la deforestación, porque el ganado necesita mucho espacio. También hay grandes cantidades de desperdicios y se usan grandes cantidades de agua. Se estima que para alimentar a un niño durante 2 años con sucedáneos de la leche materna, eso corresponde a 150,000 latas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme. Además, el alimento del ganado a menudo es con cereales y soya, y para eso se usan muchos pesticidas y fertilizadores. Entonces hay una contaminación ambiental también. El empaquetado plástico utiliza petróleo, agua y toxinas. Además, no es biodegradable y muy frecuentemente descartado en los vertederos, y el plástico a menudo termina en los mares y océanos. Además, para reciclar se requiere agua, electricidad y otros recursos. Entonces, el consumo, la producción de sucedáneos de leche materna, digamos, contribuye al cambio climatológico y de ninguna manera las fórmulas se adaptan al cambio climatológico, sino lo empeoran. O sea, 1 kilo de fórmula infantil genera entre 8 y 14 kilos de gases de efecto invernaderos, y las emisiones producto del ciclo de vida de la fórmula infantil son entre 226 y 288 kilos de carbón dióxido por 6 meses. Es el doble de lo que existe cuando hay lactancia materna exclusiva. Bueno, además los otros daños ambientales son enormes. En cambio, la lactancia materna es buena para el medio ambiente, no deja huellas de carbono, es renovable la leche materna y alimenta al bebé sin polución, empacamiento o desperdicios, y solo requiere la energía adicional que la madre debe consumir, unos 500 kilocalorías al día adicionales, y por tanto se utilizan menos recursos naturales y en consecuencia menos desperdicios. Además, la población que practica la lactancia se adapta mejor a los cambios climatológicos por los cambios inmunitarios, por ejemplo. A ver. También el costo es enorme, ¿no? Ya hablamos, digamos, del carbón dióxido. Hay una emisión anual de
como casi 7.000 millones de kilogramos. Eso corresponde a 2.000 millones de vehículos en carretera al año y 300 millones de árboles para absorber esa emisión de gases de carbón dióxido. Y estamos hablando de 2.6 trillones de uso de agua, que corresponde a 1 millón de piscinas olímpicas. Hay una herramienta, digamos, para medir y valorar más la productividad de las mujeres a través de la lactancia materna. Entonces podemos poner un valor a la lactancia materna. Y se ha calculado que cada año el mundo pierde alrededor de 21.9 mil millones de litros de este alimento perfecto para los bebés. Y eso es porque los gobiernos fallan al no invertir en apoyar a las lactancias maternas, o sea, medidas como la licencia maternal a veces es considerado como un costo, pero en realidad los gobiernos y las economías están perdiendo mucho dinero al no invertir en la leche materna. En conclusión, el uso de la fórmula comercial es una respuesta mal adaptada al cambio climático. La fórmula comercial deja huellas sustanciales de carbón y agua, y la lactancia materna es el sistema alimentario saludable y sostenible y debe ser protegida y apoyada mediante políticas fuertes. La herramienta de alimentación verde cuantifica la lactancia materna y es un elemento crucial. Invertir en la lactancia materna es una necesidad urgente para evitar dañar la salud y el planeta. Tenemos las prácticas de lactancia materna recomendada, que creo que todos conocemos, digamos, iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida, exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y continuar por 2 años o más. La alimentación complementaria debe ser también oportuna, adecuada, segura y apropiada bajo en azúcares y sal y grasas saturadas. Importante el contacto piel a piel, la habitación compartida, el cuidado canguro. Hay beneficios para los bebés en cuanto a las enfermedades infecciosas, menor riesgo de maloclusión dental, un cociente intelectual más alto, protege contra el sobrepeso y obesidad, también contra la desnutrición y a largo plazo menor riesgo de diabetes. También mejora la inteligencia, que es muy importante también. Hay beneficios también para las madres, menor riesgo de cáncer de seno y ovarios, mejor espaciamiento entre los nacimientos, menor riesgo de diabetes, menor riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces, la lactancia materna óptima ayudará a evitar 823,000 muertes anuales en menores de 5 años, también 20,000 muertos anuales por cáncer de seno. Los niños con lactancia tienen un cociente intelectual más alto y las prácticas universales de lactancia materna ayudarán a ahorrar 71,000 millones anuales en países de ingresos bajos y medios y 231,000 millones en países de ingresos altos. Por eso tenemos que invertir en la lactancia materna con políticas fuertes y regulatorias. Esto es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, doctor Leo. Es claro, tenemos un alimento verde, como dice, en las manos. Tenemos muchos beneficios y beneficios no solamente para lo que es la familia lactante, sino muchos beneficios para nuestras sociedades y más allá. Es realmente trabajar en el futuro.
Entonces, pues hay muchas herramientas que tenemos para seguirla apoyando como un alimento, como dijo, seguro y sostenible. Muchas gracias. Yo después, al terminar esta serie de preguntas que vamos a hacer para hacer una cadena en este trabajo de sostener la lactancia materna, queremos que al final ustedes se unan con las preguntas que quieran para que este grupo de expertos nos puedan ayudar más y estar más seguros nosotros de todo el trabajo que hacemos. Esta es directamente pues para el doctor Pablo Durán. Cerrando, el doctor Leo nos decía, tenemos que tener políticas públicas, un sostén realmente importante para poder llevar a que la lactancia materna sea sostenible y sea duradera. Creo que muchos tenemos idea de cuáles son las herramientas, pero necesitamos recordarlas y reforzarlas o conocerlas mucho más de cuáles son esas herramientas desde nosotros como personal de salud tenemos para sostener la lactancia. Entonces, gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muchas gracias, doctora Julieta. Buenos días y buenos días a todas y todos los colegas que están conectados. Muchas gracias por la invitación y voy a compartir también unas imágenes que van a apoyar en la presentación. Y quisiera primero congratularme por el título, ¿no?, de este seminario, Sostener la lactancia materna y cuidar el planeta como una conversación necesaria. Y cuando hablamos de conversación, claro, depende de en qué nivel establezcamos esta conversación, pero siempre es fundamental reconocer quiénes son los interlocutores. El diálogo, esa conversación central a la que nos referimos es esa conversación que se establece entre la mamá y su bebé en toda la crianza, pero particularmente durante el amamantamiento, con la mirada, con el tacto, con la succión. Pero en términos de sostener la lactancia, el diálogo en las sociedades modernas, occidentales, se establece fundamentalmente a través de los mecanismos democráticos, ¿no? Las formas en que vivimos en nuestra sociedad están ordenadas en el marco de acuerdos, explícitos o implícitos, pero todos estamos viviendo en acuerdos en nuestra sociedad. Y esos acuerdos, en este caso, son las políticas, que como tú mencionaste, como el doctor Leo mencionó, son los que nos orientan, apoyan y enmarcan en cómo sostener la lactancia materna. Y en este sentido, y en el lema de este año, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un marco en el cual, con una mirada justamente amplia de sostenibilidad, nos vincula la salud y el bienestar en su objetivo 3 con la pobreza, con la finalización de la pobreza, del hambre, mejorando la educación, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, y todos los aspectos que involucran estos 17 objetivos que miran desde la perspectiva de la sostenibilidad la salud en el planeta. Y en este sentido, los organismos internacionales, que no son más que el apoyo, el sostén técnico, o quienes desde donde se brinda la cooperación técnica a los países, pero con el liderazgo fundamental de los gobiernos y de las autoridades nacionales, a partir de esos objetivos de desarrollo sostenible, han desarrollado y precisado marcos como es la Estrategia Mundial de Salud de Mujeres, Niños y Adolescentes, o el Plan Regional de Acción en este sentido, y todos estos marcos plantean con acuerdo, no solo con la firma
que es un hecho simbólico, sino con el compromiso de las autoridades nacionales de que los recién nacidos y los niños no solo sobrevivan, sino prosperen, o sea, se desarrollen con salud y bienestar y se transformen los ámbitos sociales, culturales en los que vivimos. Y entonces quisiera detenerme en ese sentido. Para lograr la supervivencia, la prosperidad de los niños y sus familias, necesitamos transformar los espacios. Y la transformación de estos espacios se da a partir de la formulación, de la aprobación, del seguimiento y del monitoreo de leyes, de normas, de pautas que en todos los niveles puedan asegurar, en el caso del tema que nos ocupa hoy, el sostenimiento de la lactancia materna. Entonces, el primer mensaje es: necesitamos revisar estos aspectos. En los países promovemos la actualización de las guías, de las normas, de las leyes, a la luz de la evidencia científica, a la luz de los conocimientos, a la luz de lo que el doctor Leo acaba de presentar en cuanto a no solo los beneficios per se de la leche humana al bebé y a la madre, sino a todo el planeta y a todas las sociedades. Y esto implica contar entonces marcos de políticas y marcos de legislaciones que orienten, no solo que orienten, que regulen estos aspectos. Desde OPS hemos desarrollado, por ejemplo, dos instrumentos en este sentido que creemos que contribuyen a este sentido. Uno es un marco de políticas para fortalecer la salud de recién nacidos en las Américas, que desde la etapa preconcepcional hasta la infancia identifica 10 líneas de acción en cuanto a mejorar la salud de los recién nacidos. Y en esas 10 líneas, directamente la lactancia materna de los recién nacidos sanos y la lactancia materna en recién nacidos pequeños, prematuros y enfermos son 2 de estas 10 líneas de política, pero que las otras también contribuyen en este sentido. Y entonces, este marco de políticas, como decía, en el contexto del curso de vida, porque no todo se juega desde el momento del nacimiento hasta el egreso de los recién nacidos de la maternidad o del hospital. Si no trabajamos fuertemente desde la etapa preconcepcional, antenatal, en la preparación del nacimiento, tampoco va a ser posible que en el momento inmediato del nacimiento se asegure el contacto piel a piel o se asegure el inicio temprano de la lactancia materna. Pero ello tampoco va a ser posible sin que en los establecimientos de salud existan claramente normas y políticas en este sentido. Y el otro instrumento, el de marcos legislativos, también nos permiten considerar qué lugar ocupa la lactancia materna dentro de las normas o leyes de los países. Y este análisis de algunos países seleccionados nos permitió ver que en 3 áreas normativas para la protección directa de la salud del recién nacido, dentro de la cual se encuentra la lactancia, el área normativa para la protección indirecta de la salud del recién nacido o normativa respecto al periodo de lactancia en el periodo neonatal, vemos cómo los países, los verdes indican que está cubierto en la legislación, los rojos que no, vemos que todavía no existe clara y explícita incorporación de normas y de acciones que protegen la lactancia materna, tanto en su inicio como en su sostenimiento, en todos los ámbitos. En el ámbito de salud sí, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito social, etc. De modo que creemos que es necesario trabajar todavía en los diferentes ejes, a nivel nacional, a nivel departamental o subnacional, a nivel de las instituciones de salud y a nivel de los equipos de salud en los establecimientos y en la comunidad para que esto se logre. Como decía el doctor Leo, hay instrumentos, guías y normativas, fundamentalmente
las guías que promueven acciones en torno a la iniciativa Hospital Amigo, tanto para recién nacidos sanos como para recién nacidos prematuros y pequeños, son fundamentales en este sentido, pero no vamos a lograr mucho simplemente con la impresión de los documentos o con tener a la mano estos documentos, sino que requieren de una implementación, revisión y monitoreo continuo. Entonces, es responsabilidad de todo el equipo de salud en las distintas instancias, en la instancia gerencial a nivel de las áreas geográficas y administrativas, a nivel gerencial en los establecimientos de salud, pero también en el monitoreo de estos aspectos y, por supuesto, con una participación activa de la comunidad. Pero también es una época en donde la tecnología, las redes son fundamentales y tantas horas que se van, no quiero decir se pierden, muchas veces se invierten en el uso de redes, es importante que también apoyemos para el buen uso de estas redes. Ahí verán ustedes unos códigos QR, que es el acceso a una aplicación móvil. La doctora Julieta Castro fue impulsora y fuerte contribuyente a los contenidos y al desarrollo de esta herramienta, pero desde OPS quisimos también facilitar el acceso a la información sobre la lactancia en los dispositivos móviles a través de esta aplicación. Y por supuesto el trabajo en las comunidades. Entonces allí abajo ven esa guía de material de capacitación para promotores de salud sobre cuidados recién nacidos, porque nuestra población en la región de las Américas y en Colombia es así. La población no solo vive en grandes ciudades, hay mucha población en áreas dispersas, en áreas rurales, con perspectivas culturales diferentes, y es necesario que logremos también llegar a todos los ámbitos. El trabajo en comunidad es fundamental, sobre todo cuando los bebés y las familias egresan de las maternidades, van a su comunidad, pero sabemos que muchos determinantes sociales, económicos, familias uniparentales, mujeres que deben salir a trabajar inmediatamente, todo muchas veces dificulta el sostenimiento de la lactancia materna. Y en ese sentido, entonces, promover o facilitar el trabajo de promotores y promotoras comunitarias también va a ser fundamental. De modo que, para cerrar esta primera presentación y participación, creemos y volvemos a reforzar, ¿no?, la importancia del inicio temprano y la sostenibilidad de la lactancia materna, y ello requiere un amplio compromiso y participación de toda la sociedad. Hacer énfasis, y vuelvo a reiterar lo que ya el doctor Leo mencionó, los recién nacidos pequeños y enfermos dentro de los recién nacidos como grupo prioritario son a su vez una población prioritaria, por lo que sabemos, por sus condiciones de vulnerabilidad, por los riesgos, pero también por el gran beneficio que la lactancia materna significa en la prevención de gran parte de las enfermedades, como la enterocolitis necrotizante u otros trastornos nutricionales que en los recién nacidos prematuros es muchas veces el resorte entre complicaciones que pueden llevar a la muerte o no. Reconocemos, por supuesto, el beneficio de la lactancia materna, ya fue mencionado, en la reducción de la carga de enfermedad y discapacidad, pero entonces, y vuelvo a cerrar con el diálogo entre el sostenimiento de la lactancia y los cuidados del planeta. ¿El diálogo entre quién? Entre quienes formulan las políticas, entre quienes planifican acciones en las distintas instancias, pero también quienes están a cargo de la capacitación, de la coordinación y gerencia de los recursos humanos, de promotores, promotoras, comunicadores, que es necesario que estén permanentemente vinculando y estableciendo y favoreciendo estas redes, y por supuesto el apoyo efectivo a las familias, a cuidadores de todo recién nacido y recién nacidos pequeños y enfermos en particular. Sin que exista diálogo
por más que tengamos toneladas de guías y normas, no va a ser posible avanzar en estos cambios. Entonces, es necesario, aun cuando conocemos la importancia de estos aspectos, seguir sosteniendo y fortaleciendo este diálogo para que el sostenimiento de la lactancia sea realmente o alcance los niveles deseables que aún todavía no se han alcanzado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Definitivamente, y le agradezco esa forma en hacer ese hilo conductor de lo que queríamos con este conversatorio. Una conversación necesaria, esa conversación que va desde esa diada, de esa, como yo le denomino, la cita con el amor de la vida de una mujer. Entonces, esa conversación, después de cortar el cordón, volver a conectarse nuevamente a través de la lactancia y luego nosotros, como en cada una de nuestras instancias, poder ser el sostenimiento a través de una conversación desde políticas, desde todo nuestro actuar. Muchas gracias. Y también nos habló desde nuestras capacitaciones, desde capacitarnos, desde saber hablar de lactancia, desde saber asesorar y aconsejar. Y es por eso que viene nuestra pregunta. Muchas gracias, doctor Pablo. Viene nuestra pregunta a nuestra experta en docencia universitaria y experta en lactancia materna. ¿Qué podemos hacer nosotros para sostener la lactancia como personal de salud? ¿Cómo podemos educarnos? ¿Cuál es esta parte clave para nosotros como personal de salud en educación y ser sostén de la lactancia materna? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Julieta Castro. Me siento honrada de estar en este escenario tan maravilloso. Voy para contestar mi pregunta, también compartir con unas pequeñas diapositivas. Son bastantes. Me encanta poder quisiera llegar a todos con un mensaje. También creo que muy en el hilo conductor que nos hemos propuesto el día de hoy, construir sistemas de apoyo sostenible, quiero dar una mirada desde la academia. Nos lo propone así la Organización Mundial de la Salud, la OPS y todas nuestras instancias desde el punto de vista normativo. Voy a presentar 4 temas: el contexto de la OMS, cómo nos compromete desde las universidades y de los procesos formativos en lograr tener, digamos, como ese palo de la mesa para poderla sostener y poder contribuir a lo que muy bien nos han expuesto de manera maravillosa nuestros 2 conferencistas anteriores. ¿Cómo está la situación de la academia en lactancia? ¿Cómo vamos? Y cómo generar esos sistemas de apoyo sostenible para la lactancia y cuáles serían esas herramientas para ese cambio sostenible. La Organización Mundial de la Salud, con estos datos que ya hemos visto, pues nos muestra que el 44% de estos niños menores de 6 meses no tienen una lactancia materna exclusiva, o sea, no cumplen con nuestros estándares, y especialmente vemos este tipo de resultados, de indicadores, en países como los nuestros, latinoamericanos, de bajos ingresos o medianos ingresos. Y cuando vamos a analizar el tema, y nos lo propone así la OMS, es que esos retos de promover la lactancia tienen algunas, digamos, como banderas que tenemos que seguir trabajando para poder dar esta sostenibilidad. Uno es el conocimiento limitado de todo el equipo, no solamente es el personal de la salud, sino también las mismas personas que legislan. Tiene que ver con los pacientes, las familias, las culturas, todas estas barreras que tenemos que vencer: la baja maternidad breve, la comercialización agresiva de las fórmulas infantiles, las creencias familiares, las tradiciones y la falta de profesionales sanitarios, con una palabra que me parece que entra a jugar un rol muy importante, que es la cualificación. De los 3 momentos críticos de la lactancia que los hemos conocido, como es el momento de la gestación, el parto, el puerperio, donde a la madre tenemos que intervenir para dar educación, existen temas muy importantes como la falta de conocimiento, la falta de la técnica en la lactancia, la sensación insuficiente de producción de la leche de la mujer en los primeros días,
pero siempre se ha mencionado que los factores favorecedores para esto serían esa educación en lactancia, el hecho de que, digamos, nosotros como país, por ejemplo Colombia, que cuenta con la Ruta Integrada de Atención Materno-Perinatal, ¿cómo nos articulamos para que todas estas acciones puedan dar ese fruto de sostenibilidad que necesitamos? Los conocimientos, digamos, requeridos, por lo menos los mínimos, la asistencia a los cursos y a la consejería. Y esto de un documento maravilloso realizado en la Universidad Nacional de Colombia, donde en una tesis doctoral para su graduación, un grupo interdisciplinario desarrolla una herramienta de aprendizaje que se las compartiré posteriormente. Entonces, definitivamente tenemos que construir sistemas que nos den ese apoyo a la lactancia desde nuevas herramientas. Sabemos que los procesos de aprendizaje tradicionales apoyan de alguna manera el contacto persona a persona, la importancia de nuestro discurso para poder llegar, como nos lo han insistido siempre las instituciones amigas de la mujer y la infancia, el IAMI, la UNICEF, todo para que nosotros demos y lleguemos con ese adecuado mensaje a nuestro profesional y que nuestro profesional de la salud lleve este mensaje claro a la comunidad. Pero pues definitivamente aquí solo les traje algunos estudios, solo uno del 2016 y uno del 2022, en este panorama, porque quiero enfocarme en otro tema, pero era que siempre que estamos haciendo estudios estamos mirando en lo que fallamos. Ojalá miráramos un poco más allá, es en lo que hacemos bien, en lo que vamos a poder hacer y en el compromiso en el que estamos desde los estamentos educativos. En estos estudios, muchos muy similares a este, existen incluso grandes metaanálisis que les mostraré en este momento. Las personas de la salud carecen de conocimientos. Es increíble que después de haber tenido procesos formativos no haya ese compromiso institucional de tener cátedras, cursos, módulos incluidos claros dentro de los aspectos curriculares para poder fomentar todo esto que hemos mencionado, beneficios, temas fisiológicos, cómo dar una adecuada consejería y cómo romper esas barreras que limitan que los indicadores no sean los mejores. El conocimiento erróneo y heredado, ¿sí? Porque no tenemos en muchos escenarios unos procesos juiciosos y adecuados, desconocimientos de esa técnica de amamantamiento, carecer de actitudes favorables para el inicio de la lactancia, especialmente cuando se trata del rol de padre, ese rol de género en que no incluimos a la familia entera. Ya hemos tenido en otros años anteriores unos lemas que nos impulsan a hablar sobre la lactancia materna, donde tenemos que incluir a todo ese grupo familiar. Desconocimiento del Código Internacional de Sucedáneos, creo que lo han expuesto de una manera muy clara. Carece de actitudes favorables hacia la lactancia y especialmente se trata del rol de padre, la importancia de que todos debemos estar muy articulados con esto. No más por traer que nosotros en Colombia, muy acorde a las rutas integradas de atención, especialmente la ruta de atención materno-perinatal y aquella que también habla de la primera infancia, unos momentos especiales donde debemos hacer esos momentos de lo que yo aprendí, ir a darlo a la comunidad individual, a esa madre, a la familia, a todo el grupo, en diferentes lugares, en diferentes etnias, en diferentes culturas, tumbando todo ese montón de barreras. Pero solo mostrarles que Colombia, como bien lo mostraba ahorita el doctor Pablo, cumple en los últimos años mucho más. Existen lineamientos incluso para la consejería en lactancia y alimentación complementaria para todo el personal que tiene contacto con estas mujeres, desde el Estado, desde el Congreso de la República, desde nuevas resoluciones, incluso muy recientes, junio y julio, donde seguimos sintiendo que hay un compromiso muy importante para esto en nuestro territorio, en el cual vamos a establecer cómo se van a dar a cabo esa cualificación de personal para certificar a estas personas que van a estar en contacto con las mujeres y con las personas para educarlas. Y lo mismo, la generación de espacios respetuosos, normativas para las salas amigas de la familia lactancia. Y bueno, digamos que no soy partícipe, pero me siento muy orgullosa como colombiano y como pediatra de que en articulación con muchas indisciplinas, con sociedades científicas, con el Estado,
se ha logrado sacar el consenso de lactancia Colombia, que es, creo que, un orgullo para todos los que conocemos al grupo que lo sacó adelante. Fuentes a nivel internacional que nos apoyan todos estos procesos educativos, la Academia de Medicina de Lactancia, el CDC, donde pueden ustedes encontrar infinidad de cursos que certifican horas, pero que de alguna manera promueven que se conecte este personal, este grupo de formación que no ha tenido, digamos, la oportunidad y que lo logre hacer desde un punto de vista muy organizado para poder tener esas certificaciones. Pero como lo que quería traer el día de hoy a este contexto son nuevas herramientas para este cambio sostenible en la OMS, como bien también nos exponía el doctor, existen nuevas herramientas digitales para hacerlo. Entonces la OMS nos motiva a equipar a más proveedores de atención médica con conocimientos muy claros sobre la lactancia, medir y mejorar esa adherencia a los 10 pasos para el establecimiento de las instituciones amigas de la mujer y la infancia, desarrollar capacidades y competencias para ese material de apoyo a los trabajadores de la salud. Y es entonces donde quiero contarles que desde la academia tenemos que tener herramientas muy importantes como promulgadores de estos conceptos. Entonces, tenemos simuladores de baja fidelidad. La simulación clínica es indispensable. El formador de un médico, de un estudiante de medicina, de enfermería, de nutrición, debe tener habilidades desde el punto de vista pedagógico en simulación clínica de baja fidelidad, como lo hacemos nosotros en los talleres de habilidades que le damos a todos los estudiantes de medicina en la universidad en la que yo trabajo. Simulación clínica que nos hace también llevar a que impactemos mucho más estrategias pedagógicas, cómo llegar a las familias y entender que existe un paso a paso que es indispensable. También simulaciones que tienen una alta fidelidad en la que podemos llegar incluso a poder medir exactamente cómo estamos haciendo las cosas en educación y si las estamos haciendo realmente bien. Y quería contarles, esto es una tesis doctoral de la Universidad Nacional, donde desarrollaron un modelo de simulación de glándula mamaria. Quisiera yo que esto, digamos, estuviese comercializando por todo el mundo, porque el modelo es espectacular, simula calostro, simula leche de transición, leche madura, le permite, si se está dando, digamos, todo el proceso de explicación adecuado, poder establecer las capacidades gástricas, cómo se produce, cómo hay producción desde la lactancia materna y como esa herramienta en educación y promoción, pues digamos, son trabajos muy valiosos y muchos más que habrán al respecto. Pero nos ha llegado también el momento de la inteligencia artificial, donde todos estos dispositivos que podemos tener desde el celular nos van a llevar a conectarnos mucho mayor. Miren, por ejemplo, esta experiencia tan interesante, donde a través de inteligencia artificial, con 1078 imágenes, al colocar el dispositivo sobre el seno de una mamá que esté a distancia, puede definir situaciones muy importantes de dificultades de la lactancia solamente utilizando un dispositivo. Entonces creo que todos estos tipos de dispositivos, así como también otros que van como estrategias, la MILC de la Universidad Estatal de la Florida, donde a través también de una herramienta de mapeo geoestacional, a través de datos de historias de salud, lleva a crear no solamente el apoyo o que envía un mensaje, sino que con inteligencia logra entender la historia clínica del paciente, las condiciones de ese momento y el apoyo que esto se pueda dar. Estaremos muy atentos a cómo sigue el desarrollo de este tipo de actividades. Y si nosotros le ponemos unos motores de búsqueda a la mayoría de todos estos estudios realizados en el último año, tendríamos un concepto muy importante que es la salud digital, donde la lactancia materna aquí en vertical, la nutrición, la mujer gestante, está presente de estudios muy importantes desde el punto de vista científico, estudios randomizados, controlados, que nos están hablando de la importancia de la salud
digital en los últimos años. Si vemos a partir de la pandemia, también se llevaron a cabo una serie de incremento en este tipo de dispositivos, ya sea que se hayan hecho actividades a través de chatbot, de medicina, de telemedicina, de dispositivos móviles en los aplicativos para los dispositivos electrónicos. Pero pues definitivamente ya existen trabajos muy estructurados relacionados a esto, revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos hablan cómo cuando una madre puede tener acceso a esta salud digital, duplica, ¿sí? Que es lo que nos está dando acá. Estos son todos los ORs de los estudios que hicieron, al primero, al segundo, al tercer, quinto y sexto mes, las probabilidades de que esa madre tenga una lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Entonces, estas intervenciones tienen un gran potencial en países de bajos y medianos ingresos donde no podemos llegar a todas las personas en los territorios dispersos. Es obvio que se requiere una adecuada conectividad, que se requiere personal calificado, pero pues digamos que yéndonos en toda la sintonía de la salud pública, la salud en los territorios, pues digamos que vamos a tener mucho más impacto a nivel de otras instancias. Desde el punto de vista de inicio en la primera hora, no supera la inteligencia artificial ni la salud digital, lo que hace muy bien el médico, el personal de la salud, la partera, ¿sí? La doula, de estar cerca a la mamá y poderle decir que haga ese contacto piel a piel e inicie en la primera hora de vida. Todavía la salud digital no lo está superando, y solo por mostrarles que existen dispositivos de georreferenciación para que, por lo menos en Japón, pueda llegar una madre a una área donde ella pueda tomar un espacio para poder lactar y poder hacer su adecuada extracción. También muchos dispositivos móviles, que es muy interesante también para llegar a muchas más personas, teniendo en cuenta temas que tienen que ver con raizales o temas de diversidad, que es muy importante. Y dispositivos o aplicativos móviles que son hechos con los conceptos claros que se tienen, como bien lo mencionábamos, y que le va a permitir a la madre tener mucha más conectividad. Incluso miren Lactab, que llega a tener 130 millones de interacciones en un año y ya tiene más de 50.000 seguidores permanentes en esas plataformas. Cuando nosotros estamos hablando de esa eficacia de esas intervenciones, por ejemplo, en telelactancia en tiempo real, también es muy importante que esos espacios se puedan dar, porque resolver los problemas en tiempo real también es una manera proactiva y combinada de no solamente que la mamá venga o consulte por un problema, cuando nosotros podemos dar información en tiempo real de estas situaciones y dar también prevención y atender estas condiciones. Les decía, si nosotros vamos a territorios dispersos, es un estudio que compara el uso de estrategias de salud digital, tanto en entornos de países de alto nivel con países de bajos recursos. Y lo que se menciona es que ayuda a empoderar a las madres. Tiene algunas limitaciones, y las limitaciones están dadas por la tecnología, por las dificultades a veces de acceso a las comunidades. Entonces, para concluir, definitivamente desde la academia tenemos que generar estas herramientas sostenibles que nos permitan llevar todos esos conocimientos, herramientas actualizadas, inteligencia artificial, salud digital, que nos permitan no solo capacitar, sino que nos permita también llegar a esos pacientes que lo requieren en esos territorios dispersos, favorecer muchas más personas capacitadas. Entonces creo que así desde la academia podemos hacer también sostenible la lactancia materna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yura. Excelente conversatorio. Nos da una idea de todas las herramientas que tenemos como personal de salud y hacia dónde va también con la inteligencia artificial poder ayudar en todo sentido. Son las 7:51. Yo creo tenemos tenía varias preguntas en el chat, pero como se me cayó la llamada, no las puedo ver. Tenía, no sé si tú las alcanzas a ver, Gira.
vuelvo a entrar porque en el chat yo no las puedo revisar ya aquí. Bueno. Sí, mira, te voy a decir. Buenos días, gracias por tan importantes aportes. Estoy en una región de múltiples dificultades para poder hacer un buen control prenatal. No tenemos esa interacción con las madres durante la gestación. ¿Qué estrategias nos pueden ayudar para concientizar al personal de salud, familias, empresas sobre la bondad de la lactancia materna? ¿Tú quieres que la nos pueda ayudar a contestar esta pregunta? Pues mientras se conectan, si quieres, yo tendría para decir que, como les mostré, nosotros nos podemos apoyar de la simulación de ejercicios tipo taller. No se requiere de la inteligencia artificial y tampoco se requiere de grandes plataformas digitales para poder hacerlo. El hecho es tener claros, personas motivadas, grupos de la población. Sabemos que cuando contamos con madres que nos ayudan, madres que tienen alguna experiencia, lo importante es tener una guía, poder llegar a la comunidad, utilizar modelos, un bebé, para que ella se pueda acomodar. Y lo hacen nosotros en una de las imágenes que pude mostrarles, los hacen con foamy, los hacíamos con tela o se pueden hacer con crochet para simular el seno materno y poder explicar su anatomía, temas que son fundamentales mientras estamos haciendo eso, los beneficios. Entonces, convocar a las personas. Cuando tenemos territorios dispersos es importante también las cadenas radiales, las reuniones comunitarias, el momento de atención a los sistemas de salud. Tenemos una normativa que nos dice que durante la gestación debemos tener un momento para capacitar en lactancia, un acompañamiento durante el parto que es indispensable, durante las siguientes 24 horas antes del alta hospitalaria del bebé, y nuestra norma, la 3280, para poder volver a retomar una consulta durante su primer mes de vida en lactancia. Entonces creo que tenemos muchas herramientas para poderlo hacer. El doctor Leo tiene la mano levantada. Sí, solo para agregar, creo que es muy importante fortalecer la atención primaria en salud y también el trabajo con los agentes comunitarios, crear redes de apoyo también de lactancia materna y en general pues concientizar a toda la comunidad de los beneficios de lactancia materna, ¿no? Tanto a través de la educación interpersonal y también puede ser a través de comunicación y campañas de mercadeo social a nivel comunitario. Creo que son todas formas, digamos, de hacer más común, digamos, en la práctica de la lactancia materna. Doctora Julieta, en aras de ayudar, aquí mencionan otra pregunta. Dicen, ¿hay una recomendación generalizada de despertar al bebé cada 3 horas en las primeras semanas de vida para ofrecer la leche materna por el riesgo de glicemia? ¿Realmente hay evidencia científica que avale esta recomendación, que en mi práctica genera angustia a las madres, afecta su bienestar y abandono de la lactancia materna? Bueno, lo que yo puedo decir es que la OMS recomienda la lactancia materna a libre demanda, digamos. Entonces no tengo yo conocimiento de esa recomendación de despertar al bebé cada 3 horas, sino lo que siempre se recomienda es que sea a libre demanda y que el bebé sabe cuando y indica, digamos, cuando quiere tomar la leche. Sí, definitivamente no existe ninguna recomendación, no está escrito en ninguna recomendación que se dé por horario. Es algo que mencionábamos, puede venir de o de algunos temas también culturales, pero la lactancia debe ser a libre demanda, es decir, sin horarios, ojalá en apego piel a piel durante los primeros días de vida, que el bebé se alimente a necesidad, poder entender en el bebé los signos de hambre que le permitan tener ese, digamos, explorar su saciedad
no está definido. Podría decirte que no tengo la referencia exacta, hay varios estudios antiguos cuando se estudiaba en animales, el cerdo, las capacidades gástricas, se miraba también, se evaluaba desde el punto de vista fisiológico los niveles de glicemia, y se hizo esto, digamos, estudios científicos que se hicieron en el siglo pasado para poder establecer cómo se daban los volúmenes, cómo se daban los valores de glicemia. Entonces, para esas condiciones de ese tipo de experimentos, pues se lograba poder medir en qué momentos eran los nadires de los momentos de hipoglicemia. Obviamente después investigación, sino que se ve en el seguimiento de que si el niño tolera los tiempos de ayuno. Entonces no debe ser una conducta, esto en algún momento se mencionó en literatura muy antigua, pero el concepto es claro, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y todos los documentos que así lo avalan, lo que promueven es la lactancia materna a libre demanda, a niveles de saciedad, y obviamente en un entorno hospitalario hacemos un control de rigor que amerite si por alguna condición lo requiere este recién nacido. Entonces el doctor Pablo quiera compartirnos algún otro mensaje. Sí. Doctora Julieta. Gracias, Gira. No, gracias, Gira. Ya logré conexión cámara. Eso el internet me jugó una mala pasada, pero bueno. Yo quería adicionar es que de lo que nos comentan aquí es que dice la hipoglicemia, entonces el temor pero más temor es la falta de conocimiento al cómo se debe manejar adecuadamente. Entonces creo que es buscar esas herramientas que nos van a ayudar en una lactancia materna precoz en la primera hora de vida, lo que debemos trabajar realmente como personal de salud. Y no recomendaciones, así como dice, como decían, existen que nos dicen que tiene que ser cada 3 horas. Había aquí otra pregunta. Dice, desde el vientre materno debemos comenzar a apoyar a la lactancia materna en el control de la madre por ginecología. Bueno, sí, así es. Dice, pero no hay hipoglicemia si pasa más de 3 horas, teniendo en cuenta que se requieren 90 minutos. Bueno, de lo que habíamos hablado. Excelente las presentaciones, es un trabajo diario de capacitarnos y de dedicación con los equipos. La doctora Clara Galvis, muchas gracias por estar aquí. Este momento de presentar este tema que sabemos es de total gusto de ella y un gusto tenerla acá en nuestra audiencia. La doctora Miriam Machuco dice, excelente presentación, muchas gracias. No sé si quieren aportar algo más. Yo tenía una última pregunta. Dice, somos un eslabón en esta cadena de cuidado de la lactancia materna. Y quisiéramos que digan cuál es desde cada uno, ¿cierto? Cada uno, Gira y el doctor Leo, cuál es ese eslabón que quisieran estuviera más fuerte en esta cadena de lactancia materna para poderla sostener y que fuera duradera. Esta sería mi pregunta de cierre. ¿Cuál es ese eslabón que necesita mayor fortaleza? ¿Cuál es ese eslabón que tenemos que sostener más y que nosotros como personal de salud tenemos que trabajar? Bueno, desde mi punto de vista está la iniciativa Hospitales Amigos del Niño, que es muy importante para los primeros días, sobre todo de vida. Y eso es muy importante que se universaliza, digamos, que sea un criterio de calidad de los cuidados de todos los servicios y no solo de los que participan en el programa o en la iniciativa de Hospitales de Amigos del Niño, sino que todos los servicios de salud sean
amigos del niño. Eso me parece esencial, y también enforzar y reforzar y vigilar muchísimo más el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de las sucedáneas de la leche materna, porque la verdad es que nos desgastamos mucho en promover, digamos, la lactancia materna, pero en realidad la lactancia materna no es tan bueno. Sí es tan bueno que no debíamos estarnos defendiéndonos de las empresas, digamos, que tratan de vender sus productos, ¿no? Entonces, esto definitivamente tiene que ser mucho más regulado, y definitivamente la lactancia materna debe ser la norma y no la excepción. Entonces, sí, eso es lo que quisiera decir. Encadenada y siendo el eslabón de lo que menciona el doctor Leo, yo diría que para poder tener esas estrategias y ser vigentes en las instituciones y poderlas masificar, pues es indispensable la educación. Desde la academia tenemos un compromiso en todas las facultades de medicina. Yo trabajo en una donde nosotros hacemos desde su primer semestre, el primer contacto con su laboratorio de bioquímica, lo hacen en un tejido vivo y es en leche materna de donantes de desecho. Ya cuando la leche ya cumple con los criterios de tiempo, la conservamos para poderla hacer en tejido vivo, ejercicios de bioquímica, para que ellos desde el primer momento entiendan la importancia en todos sus procesos. Después lo vemos en anatomía, después lo vemos en fisiología, después en pediatría, volvemos ginecobstetricia, que decía el rol de todos los interprofesionales, de todos los trabajadores de la salud en el proceso de formación hace importante la lactancia, y es por eso que el médico egresado debe tener el conocimiento no solo de los científicos, sino también de toda la política pública, y como bien lo dice el doctor Leo, de poder tener esa articulación con todas las instancias, no solo las locales, sino también las universales, como son la OPS o la Organización Mundial de la Salud, y defender la lactancia materna como un derecho humano, promoviendo, protegiendo y apoyando, como bien lo hacemos los profesionales de salud, y que debe continuar todo ese trabajo que el doctor menciona. Así es, así es. Entonces, veo muchas felicitaciones por iniciar esta semana de lactancia materna con este webinar, con esta forma de entender por qué la lactancia materna, este conversatorio, por qué la lactancia materna tenemos que hacerla sostenible. Para terminar, yo quería hacer una acotación. Bien decía el doctor Leo, ¿por qué tenemos que pelear con para que si sabemos lo que es la lactancia materna? Había una pregunta que decía ahí, ya le han metido oligosacáridos a las leches de forma, ya le han metido otras de ingredientes. Vuelvo y yo digo, la lactancia materna es única, exclusiva e irreproducible. Sabemos que las fórmulas tienen ingredientes, pero tienen ingredientes más no nutrientes, pero nunca va a llegar a ser igual a la leche materna. Pienso que esa debe ser también parte del activismo, hacer un estudio, digamos, qué tan fuerte es la lactancia y tiene nada que ver con la fórmula. Sabemos también que en la industria, en las fórmulas, hay cosas que se llegan a necesitar, pero si trabajamos en una mirada de lactancia materna, podemos tener también mejores resultados. Así, ella es única e irreproducible. Es muy importante y es nuestra fortaleza frente a la industria también. No sé si alguno quiere decir, tener alguna otra acción o alguna otra intervención respecto a el webinar. Vuelvo y digo, muchos agradecimientos, y yo agradezco también a las personas que están conectadas su interés por la lactancia materna, es específicamente eso, por trabajar, por apoyar, promover y protegerla.
No sé si tienen alguna otra observación. Pues están todos invitados a los webinars también de la OMS y la OPS la semana próxima, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Con, muchas gracias, Julieta, muchas gracias a los conferencistas invitados. Me siento honrada de haber estado en este escenario y bueno, gracias por iniciar hoy, 1 de agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna que estaremos celebrando en todas nuestras instancias. Así es. Entonces, no siendo más, seguimos siendo esa cadena social materna, agradeciendo a nuestros expertos, al doctor Leo, al doctor Pablo, que se retirar, a la doctora Gira, obviamente, apoyo logístico, podríamos lograrlo, a la Asociación Colombiana de Neonatología, a la Nación, esta forma para poder hacer estos webinars, impacto en a nuestros equipos de trabajo, a la sociedad y en este caso a nuestras madres y todas sus familias. Muchas gracias por asistir y nos vemos entonces el próximo primer viernes del mes de septiembre y que siga agosto trabajando materna. Prioricemos la lactancia. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.